Vamos a hablar con las voces que deberían estar, por cierto, en todos los medios hablando de esto. Chayma Bukharsa, activista anticolonial, bienvenida como siempre al tablero. Gracias, querida. Ayer hemos estado escuchando a Vox diciendo que es muy importante básicamente acabar con la utilización. Ya no hablaban solo del burka y del niqab, hay que decir que ellos hablaban de velo directamente, uno. Luego el Partido Popular también diciendo que esto institucionaliza la invisibilidad femenina. Y luego también a incluso fuerzas como Junts, que también es de derechas y también es muy racista, diciendo que ellos van a trabajar en otra medida en el mismo sentido, pero dicen sin racismo, ha dicho Junts. Chayma, ¿qué es lo que hemos visto ayer, a tu juicio, en el Congreso? Sí, a ver, así nos recibe, ¿no? La derecha en el mes sagrado de Ramadán también, que es muy importante. Hoy empieza un mes sagrado importante para nosotras y nos reciben con esa violencia y racismo psicológico que es muy fuerte para mí, ¿no? Pero mira, lo vuelvo a decir, esta es la táctica de los bomberos del capitalismo imperialismo global y es volver a poner el foco, buscar un chivo expiatorio, y en España recurren siempre a la islamofobia, que es marca local, o sea, es made in Spain, ¿sí? Dicen que es una cuestión, como dices tú, de identidad, de seguridad, de hábitos contrarios a nuestra cultura, la supuesta cultura española. Y en la misma rueda de prensa, si os fijáis, hablan de prohibir también los menús halal. Es decir, la idea es poco a poco ir prohibiendo el mismo ser persona musulmana, el Islam, ¿sí? Y esto me recuerda a 1492, cuando en España confesión de su identidad blanca, cristianocéntrica, homogénea y por supuesto patriarcal, perseguía a las personas musulmanas, judías, también a las mujeres tachadas de bruja, en fin, a cualquiera que no encaje en ese modelo español dibujado y configurado desde 1492, que es por supuesto inherentemente morófobo, islamófobo y racista. Entonces, estas leyes hay que leerla como una manifestación de ese intento de limpieza, o mejor dicho, aniquilación étnico-racial, para borrar esa diversidad cultural y epistemológica, religiosa, que existió en este territorio que era el Andaluz y ahora es España, ¿no? Incluso hablan de reemplazo habitacional, esa teoría conspiranoica de la derecha, ¿no? Entonces, hay que hacer esa lectura histórica decolonial y entender estas medidas no como algo puntual, esporádico, incluso insensato de un loco que está hablando ahí, sino que es un pacto racial, ¿sí? Que por cierto también lo reproduce cierta izquierda feminista bajo el paraguas del feminismo hegemónico. Entonces siempre empiezan así, con prohibir el niqab, porque ¿quién va a estar en contra de una cosa así, verdad? O sea, esa es la lógica, ¿no? Entonces empiezan con prohibir el niqab, el burka, que dime tú cuándo has visto una mujer con burka en España, pero bueno, legislan para algo que es imaginario, ¿sí? Bajo supuestas medidas de seguridad, y terminan como Francia, ¿sí? Vanguardista de los derechos de las mujeres, que simultáneamente, cuando reconoce el derecho al aborto como un derecho constitucional, está aprobando leyes para medir el ancho y el largo del vestido de las mujeres musulmanas francesas, ¿sí? Cuando aprobaron la ley de la abaya. Es decir, en 2004 prohibieron el hijab, el velo, que solo cubre el pelo. Yo sé que incluso varias personas ni siquiera conocen la diferencia entre el niqab, el hijab, el chador, etc., porque no importa. Entonces, empezaron con el burka, empezaron con el niqab y luego el hijab en las instituciones públicas. Luego el hijab en el deporte, que por cierto, las mujeres francesas musulmanas que llevaban el hijab no pudieron participar en los Juegos Olímpicos en Francia el año pasado porque llevaban el hijab. Todo en nombre de esa laicidad, a pesar de que inauguraron los Juegos Olímpicos con una misa en la iglesia, o sea, una misa celebrada en la iglesia. Entonces, son varias medidas racistas que incluso Huria Boutelja le da un nombre a esto, y por eso hay que escuchar las pensadoras musulmanas indígenas, ¿sí? Y lo llama el racismo patriarcal de la blanquitud, que ha estado obsesionado con dominar el cuerpo de las mujeres musulmanas desde que tomó contacto con nosotras. En la colonización argentina, lean por supuesto a Frantz Fanon, tiene todo un capítulo relatando la relación obsesiva colonial del hombre blanco con la ropa y el hijab de las mujeres musulmanas en el sur global. Dice una frase muy importante y lo resume todo: que la mujer
que ve sin ser vista frustra al colonizador. Entonces, todo lo que vemos hoy en día desde el mismo Congreso es un eterno y un largo y un aburrido déjà vu, no es más que la continuación de esa obsesión colonial del hombre blanco que quiere dominar el cuerpo de las mujeres musulmanas y racializadas. Y mira que en Argelia, en la época colonial, incluso las mujeres blancas francesas organizaban fiestas de desvelamiento, retirando por fuerza el hijab de las mujeres musulmanas argelinas. Así, física y simbólicamente estarían culminando esa misión civilizatoria colonial. Y por eso decimos, y esto es muy importante porque no es una defensa al niqab, no es una defensa al hijab, no es una defensa al burka, que da igual lo que piense yo personalmente de estos atuendos, porque no hacemos políticas públicas sobre lo que pensamos personalmente sobre estas ciertas cuestiones, no cederemos ni un trozo de nuestros pelos. Esto no es Afganistán. Acá las mujeres no son obligadas por ley a llevar ningún burka, ningún niqab. Y si lo llevaron es porque quieren. Y si hay alguna opresión por llevarlos, por supuesto, no nos estamos negando esa supuesta posición, ¿no? Que estarían obligadas por llevarlo por su familia. Esto es violencia machista y patriarcal. Y deberíamos pensar en estrategias y espacios seguros para que estas mujeres no perciban las instituciones como lugares de violencia, ¿sí? Y no denuncien, como lo que pasa a muchas mujeres musulmanas, racializadas, migrantes, que las mismas instituciones que se supone que tienen que cuidarlas, que tienen que protegerlas, la agreden, ¿sí? Y la revictimizan. Pero claro, ¿qué podemos esperar de una derecha que niega la violencia machista? Para empezar, ¿no? Y tiene incluso en sus filas varios agresores sexuales encubiertos, ¿no? Ahora que se tumbó la propuesta, sale, como dices, Junts a desafiar a Vox, ¿no? Con que sacaría una propuesta hasta mejor, ¿no? Para prohibir el hijab y el niqab. O sea, mejor redactada. Que se alinee con los valores europeos. O sea, compiten en su islamofobia, ¿no? En ver quién es más efectivamente islamófobo, ¿no? Para captar el voto morófobo y racista, ¿no? Mira, hemos criticado quería profundizar en esto último que has dicho, porque me parece muy importante. Nos has hablado y la verdad es que tienes tanta información porque de verdad eres de las voces que quisiera tener en plató presencialmente. Porque, claro, es muy importante todo este paralelo que has hecho, pero has contado algo que me parece clave, que son las mismas derechas que rechazan que exista siquiera la violencia machista, las que utilizan el feminismo para decir que quieren proteger a las mujeres y que también quieren proteger, digamos, en concreto a las mujeres musulmanas. Básicamente lo que se erigen es como salvadores de estas mujeres al querer quitarles esta herramienta de opresión, te dicen. Entonces acá entra mi clave. Estaba escuchándote a ti en tus redes sociales, que invito a toda la gente a que te siga, por cierto, en tus redes sociales, porque tenías un vídeo muy interesante donde hablabas de este feminacionalismo. Es decir, la utilización del feminismo para una agenda reaccionaria. Y sí me interesa porque, como bien decíamos, Junts va a proponer una medida. Es decir, no es que va a salir este tema de agenda. Por el contrario, acaba de entrar. Chayma, cuéntanos esto de la utilización del feminismo para esta agenda, porque me parece que es bien interesante porque lo vamos a ver en los próximos meses, sin duda. Es histórico, se ha utilizado a lo largo del tiempo, incluso por, ¿cómo se llama ella? La secretaria de Estado de Estados Unidos cuando incitó a la guerra en Afganistán, en Irak, en nombre de salvar a las mujeres musulmanas, ¿no? Lo vemos a lo largo de la historia. Hemos criticado muchísimo a la policía moral iraní, ¿verdad? Pero esto también es una policía de la moral blanca, eurocéntrica y colonial, que mide y fiscaliza el cuerpo de las mujeres musulmanas utilizando herramientas avanzadas, como mencionas, que es el feminacionalismo. Lean otra vez más a Sarah Ferris, que acuñó este término. Es decir, disfrazar el racismo de feminismo para que estas leyes patriarcales del patriarcado colonial racista nos parezca progreso. Yo os digo siempre, no hay diferencia entre un Afganistán donde las mujeres son prohibidas de acceder a educación por su género que un Madrid o un Logroño donde se prohíbe a las mujeres musulmanas acceder a sus aulas y a la educación por su hijab y no burka ni niqab, por su simple hijab. Y el que no ve así esto como una agresión racista, colonial y patriarcal
es porque la islamofobia y el racismo le están nublando la vista, ¿no? Y como no puedo arreglar o cambiar este racismo, como dices tú, en tan poco tiempo, ese racismo como generacional, ¿no? En esta intervención recomiendo complejizar los discursos, leer a las mujeres musulmanas con perspectiva decolonial y, como decía Silvia Agüero, activista gitana, hacerse amigas con personas musulmanas, amplificar el círculo. Si de verdad os interesa la vida de las mujeres musulmanas y las personas musulmanas en general. Y por supuesto, si no tratamos la islamofobia, la morafobia y el racismo como cuestiones transversales, y no solo cuando hay una polémica, venimos a reaccionar a la polémica, seguiremos teniendo esas propuestas islamófobos, ¿no? Solo un ejercicio es pensar cuántas periodistas, cuántas tertulianas, cuántos profesionales, mujeres con hijab ves en la tele hoy en día, pensando, analizando todo, no solo cuestiones que tienen que ver con el hijab. Yo creo que la respuesta nos tiene que hacer reflexionar sobre el modelo de sociedad que estamos creando y que no nos sorprenda cuando vemos propuestas como esta, que son inquisitorias, que propone Vox hoy en día desde el Congreso. No debería dar vergüenza, la verdad. Chayma, tienes toda la razón. El momento en que pensamos en la representatividad de voces como la tuya, sabemos muy bien que estamos ante un problema. Sabemos que estamos ante un problema porque existe una invisibilización constante en los medios, que por cierto son los espacios que legitiman precisamente a actores, a sujetos como tú y como en general cualquier persona, ya sea musulmana, racializada, migrante, etcétera. Y yo ahí tengo una última pregunta que tiene que ver con los efectos. Contabas el ejemplo de Francia. En Francia ya se ha ido legislando a lo largo de los últimos años desde esa perspectiva islamófoba, en efecto. La pregunta son los efectos, porque alguien puede decir, bueno, digamos que se aprueba, ¿vale? Digamos que se aprueba y ya está. Y entonces, claro, alguien puede pensar, pues simplemente no tienen que ponerse el velo, como si fuera una cosa muy fácil, Entonces, aquí entra mi pregunta, Chayma, que creo que es una pregunta que además solo deberían contestar ustedes. Yo ahí soy muy concreta. ¿Cuáles son los efectos de medidas como esta? Porque hasta donde yo sé, lo que he podido documentarme gracias al equipo del tablero es que, por ejemplo, lo que ocurre en Francia es que muchas mujeres dejan de salir a la esfera pública directamente, dejan de salir a la calle. Entonces, claro, quiero saber, ¿cuáles serían los efectos? Pongámonos en el escenario hipotético de que se aprueba esto o se aprueba lo de Junts. ¿Cuáles son los efectos en las mujeres musulmanas, que son las que van a ser las que estén en el centro de esta legislación? Mira, cualquier medida punitivista pone más peso y encierra más a las mujeres musulmanas y a las víctimas en este caso. Entonces, queremos supuestamente en esa paradoja constante de salvar a las mujeres musulmanas, como decía Asma al-Murabit, esa paradoja, la salvas y la silencias al mismo tiempo, la salvas y la oprimes al mismo tiempo. Quieres salvar a las mujeres imponiéndole por ley el quitar el hijab, porque supuestamente en el supuesto caso de que hay una familia que lo obliga a llevar ese hijab, pues esa familia no le va a dejar pisar la puerta de su casa. Porque en las instituciones no hacemos ninguna medida para que esas mujeres puedan acceder a educación, puedan acceder a sus derechos básicos. No, le ponemos más peso, más restricciones en el supuesto caso de que queremos o nos importa la liberación de esas mujeres, que sabemos todas que ninguno le importa a esa mujer. Esta ley tiene como un objetivo, por supuesto es una campaña, forma parte de esa campaña electoral racista, que oprime más a las mujeres musulmanas y encierra más a las mujeres musulmanas. Ninguna medida punitivista libera a ninguna mujer. Pues nos ha quedado clarísimo, Chayma. Como siempre es un placer, un lujo conversar contigo. Ojalá tenerte más veces, ojalá tenerte aquí. Suscríbanse a Canal Red para hacer posible que Chayma pueda venir presencialmente a estar aquí en el plató del tablero, que es también tu casa. Chayma Bujarsa, activista anticolonial, académica, investigadora, especialista en islamofobia. Queda este corte para que, si hay algún periodista viéndonos, hable con las personas que tienen que hablar de estos temas. Aquí Chayma es un excelente ejemplo de a quién puedes llamar para documentarte antes de hacer una pieza o un reportaje al respecto de islamofobia. Chayma, muchas gracias por haber estado con nosotras. Gracias. Vengo a la